Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo número 2, el versículo número 10, y en esta ocasión vamos a terminar todo, hasta el versículo número 22 vamos a hacer, y en esta ocasión le he decidido poner al sermón la descripción de los falsos maestros. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción, que hace rato que no hago introducciones. Hay un lugar, creo que no me acuerdo quién era el que contó la historia, pero no es mía, de los habitantes del norte de África, y esta gente encontraron una manera de poder atrapar monitos, ¿sí? Entonces ellos se ingeniaron un sistema, una trampa, podríamos decir casera, para poder atrapar estos monitos. Y la idea, la trampa viene así, es que ellos agarraron una calabaza y hicieron un agujerito justito para que el monito solamente pueda meter su mano, nada más, adentro de la calabaza. Lo que hicieron adentro es poner nueces adentro de la calabaza para que el monito pudiera meter. Pero cuando el monito quería sacar la mano para afuera y sacar las nueces, se encontró que él no podía sacar. No sé si a usted le pasó alguna vez quedarse trabado en algún lado y no poder salir. Es desesperante. A mí me pasó varias veces. Pero él no podía sacar la manito de la calabaza, o sea, ahí con las nueces. Ahora usted se pensará, bueno, ya, qué difícil que es esto, pareciera que estaba atrapado. ¿No? ¿Sabe qué es lo que lo mantenía atrapado al monito adentro de la calabaza? ¿Cómo? Excelente. Muy bien. ¿Cómo qué? Que no soltaba lo que tenía en la mano. Muy bien, eso. ¿No lo escuchó? ¿No? ¿No? Excelente, es así. Como dice la hermana Carolina. No soltaba las nueces. ¿Por qué era? Era avariento. Muy bien, 2 días. Era avariento. El monito podía salvarse, pero ¿qué pasa? No quería soltar las nueces. Él estaba empecinado. O sea, si él hacía así salía. Pero al hacer esto, él quedó atrapado. Y eso le costaba su codicia y su avaricia la muerte. Quedar atrapado. Entonces eso es lo que sucede. Nosotros podríamos aceptar esto, vamos a decir, de un animal que es irracional. Una persona, vamos a decir, un animalito que en sí tiene instintos animales, tiene hambre, pero no podemos aceptar de los seres humanos que fueron creados a la imagen de Dios, que su codicia y su avaricia los lleve a la muerte. Por eso en el día de hoy vamos a empezar, o sea, con esta segunda parte del sermón, que vamos a ver la descripción de estos falsos maestros, cómo su avaricia y su codicia los llevan a ellos al infierno. No solo ellos, se llevan a muchas personas. No solo eso, vamos a ver que incluso ellos tienen un pecado que pueden arrastrar a otras personas, ¿sí? Así que vamos a empezar con el texto. Versículo número 10, dice así. Y mayormente, bueno, esto viene unido con el del domingo pasado, ¿no? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Creo que en otras traducciones aparecen como de las glorias superiores, no me acuerdo. Yo tengo la 60 acá siempre, 1960. Vamos a empezar por parte. Entonces, mayormente aquellos falsos maestros que veníamos hablando, que siguiendo la carne, podríamos traducirlo a siguiendo los pecados, siguiendo sus propios deseos, siguiendo sus propios pecados. ¿Qué hacen ellos? Andan, o sea, la palabra anda significa tienen un estilo de vida, no es que caen. Estas personas viven, andan en la carne, viven en pecado, en concupiscencia e inmundicia. Hasta ahí nomás. Entonces, una de las descripciones de estos falsos maestros es que viven, no es que caen, viven en un estado continuo, que no sé si será la palabra acá peripatear, pero andar significa estilo de vida, un estilo de vida. Andan en concupiscencia e inmundicia. Entonces, cuando vemos estas clases de falsos maestros, una de las características o de la naturaleza caída de ellos, podríamos decir, es que andan de continuo. ¿Qué? La concupiscencia, para que ustedes puedan entender, es un deseo muy fuerte.
incontrolable. Nadie lo puede vencer. No hay un ser humano que pueda vencer el deseo de la concupiscencia en el sentido que sea. Porque cuando hablamos de concupiscencia, lo primero que viene dice, relaciones sexuales, fornicar, adulterio. No, concupiscencia puede ser amor al dinero, como vemos acá, avaricia, amor al mundo. Es un deseo fuerte de obtener algo. En este caso son avarientos, ¿sí? Pero eso, es un deseo incontrolable para el ser humano. Si no tiene el poder del Espíritu Santo, se pierde. ¿eh? Entonces así, dice, y siguiendo la inmundicia, vemos que ellos lo que siguen es lo que su propia naturaleza les va guiando. Eso es lo que, y es contrario, vamos a ver, al espíritu que tenemos nosotros. ¿sí? Ahora fíjese, ahora vamos a seguir describiendo un poco más. Pero dice, y desprecian el señorío. Ahí vamos a frenarnos. Bueno, algunos creen que el señorío acá se está hablando de Dios o el señorío del Señor Jesucristo. O podríamos hablar también, a ver, Tito creo que es 3, denme un segundo. Tito está por acá, ¿no? Sí, Hebreos, Tito creo que está antes. Por acá, sí, 3.1. Sí, 3.1. Tito 3.1 y 2. Recuérdale que se sujetan a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y que a nadie, escuche, difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todo lo contrario de un falso maestro. ¿Por qué? Porque ellos te tendrían que sujetar a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, que no sean pendencieros. Sino... Ustedes ven los clases de estos falsos maestros en el día de hoy y son unos bravucones tremendos. Son como artistas marciales pateando demonios y atándolos y reprendiéndolos. Escuchen, si ya no pueden respetar el señorío de Cristo, menos de ahí para abajo. Entonces fíjese lo que dice, desprecian el señorío, atrevido y contumaces, ahí. Bueno, la palabra ahí, vamos a decir, que aparece, yo creo que lo tenía anotado por ahí, pero después lo voy a buscar. Pero de verdad son personas contumaces, orgullosas, y desprecian el señorío, atrevido y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Judas, yo no sé si Pedro, algunos creen que, algunos exegetas o estudiosos creen que Pedro ha tomado mucho de Judas. Usted si abre segunda de Pedro y abre Judas, se va a encontrar lo mismo. Casi parecía como que se hubieran copiado, ¿vio? El sermón. Pero no sabemos. Sí, lo que sabemos es que el Espíritu Santo los guió a ambos. Y si ambos escriben lo mismo, debe ser muy importante, ¿no? Tanto Judas como Pedro. Pero dice así, dice que estas personas no temen decir mal de las potestades superiores. Me escuche, me voy a ir a Judas, a ver si lo puedo encontrar. Creo que está antes de Apocalipsis. Sí, acá. Deme un segundo. Sodoma y Gomorra, soñadores, mancilla. Acá está, versículo 8, Judas 1.8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mancilla la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Escuche, versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemos, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales, escuche, irracionales, dice Judas. Una persona que ni siquiera ya puede razonar con su mente. Después lo vamos a ver un poco que el pecado, que ya lo he dicho o lo he hablado aparte, es un estado de locura. Son personas que de verdad están mal, porque irracionales. Acuérdese del hijo pródigo, dijo, y volviendo en sí. Entonces lo que hace el pecado, más con esta avaricia, ciega el entendimiento de estas personas. ¿Sí? Y fíjense, y maldicen, atan, reprendan. Acá, yo no sé si he escuchado hace años, porque no escucho estas cosas que dicen, atan el demonio territorial, el demonio de la fornicación, el demonio del adulterio, el demonio de la codicia, el demonio del tabaco, el demonio del licor, el demonio... Una vez yo me acuerdo que entré, había una señora que de verdad estaba haciendo fitness, creo que fitness o algo de eso, no sé qué era, pero estaba pateando a Satanás. Hace años.
y le pegaba unas patadas, me acuerdo, espirituales. No sé cuántas veces lo ató, de verdad no me acuerdo. Pero le pegaba y le pegaba. Gente que de verdad no tiene ni idea, amados, porque, escuche, cuando Satanás es poderoso, no es todopoderoso, pero es poderoso. Cuando va el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y fíjese, si el Señor no le dice, no le quites la vida, Satanás tranquilamente lo podía haber matado. Le trajo un montón de personas que le robaron, le trajo la mujer, esa mujer que lo molestaba a él, que le hacía la vida imposible, quería que maldijera a Dios y se muriera. Se le murieron los hijos. Le trajo una enfermedad que tenía que rascar él, y le trajo esos 3 amigos, super amigos que no eran amigos, que buscaban hacerlo deprimir, que estuviera mal él. Pero no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que no le tocara la vida. Entonces, fíjese, son potestades superiores. El problema con esta gente que es orgullosa y se cree, vamos a decir, que puede hacer eso. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra ni maldecirlo. ¿Mm? Creo que no me acuerdo en otra parte en el Antiguo Testamento, yo para no robar más tiempo en el tiempo del sermón, pero hay otra parte, no me acuerdo si en Malaquías o no me acuerdo en otra parte, el capítulo número 3, no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero me tomaría unos 2 o 3 minutos. Hay un sacerdote y está siendo sacado del fuego como carbón y Satanás se le pone enfrente y lo reclama. Y un ángel del Señor le dice, el Señor te reprenda. Imagínese, el Señor lo había sacado, pero él lo quería reclamar. Entonces, estas clases de, vamos a decir, de potestades o principados o estas autoridades, quiero que entiendan algo. ¿Serán demonios? Sí, son demonios. ¿Es Satanás? Sí, es Satanás, pero quiero que entiendan algo. Son autoridades angelicales, por más que sean caídas, que han sido puestas por Dios. Y solamente Dios puede decirle a dónde va Satanás. Solamente Él puede limitarlo. Que puede tocarnos nosotros, puede hacerlo si el Señor le permite. Pero nosotros no podemos hacer eso, no podemos ultrajarlos, nosotros no podemos despreciarlos, insultarlos a ellos, ofenderlos, afrentarlos, atarlos. Y creo que pisotearlo. He escuchado a uno que dice, lo tengo bajo mi pie, decía. No, esas personas de verdad no entienden lo que hacen. No tienen noción de verdad lo que están haciendo esa gente. Si el Señor suelta su mano ahí, estas clases de ángeles caídos de verdad podrían destruirlos tranquilamente. Si ustedes ven el libro de Job, pueden hacer mucha maldad. ¿Mm? Entonces solamente... ¿Y cómo tenemos que hacer? Resistir al enemigo. Y él huirá, nada más. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, estamos siguiendo la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal, protégenos del maligno. Yo no soy quien para atarlo, yo no soy ningún supercristiano con la capa de la S y la C de cristiano, no soy nada de eso. Yo no tengo el lazo de la Mujer Maravilla para estar atándolo a estos hombres, a estos ángeles, como ellos se burlan. Son autoridades, y si son puestas autoridades por el Señor, hay que respetar en sentido. Nosotros oramos, Señor, líbranos del enemigo, protégenos, porque Él anda como león rugiente viendo a quien devorar. Solo que Él se hace parecer como si fuera un gatito chiquitito, un michifús, que no tiene poder, y no es así. Porque al querer hacer esas cosas es cuando Él permite para poder entrar. Amado. Entonces debemos aprender que esta gente es irreverente, irrespetuosa. Más allá que cayeron, Dios tiene esa autoridad sobre ellos, nada más. Todo principado, toda potestad está sujeta a Jesucristo, dice Colosenses. Y Él es el Señor. Él solamente a Él le debe. Nosotros no podemos estar atando y reprendiendo y nada de esas cosas. ¿Sí? Cuando se habla de atar y reprender, atar, en Mateo 18 quiere decir otra cosa, habla de la disciplina eclesiástica, no habla de esto. ¿Sí? No hay ningún texto de hablar de atar demonios, búsquelo, no va a encontrar ninguno. Solamente dice acá atar, creo que, no me acuerdo de la palabra en el griego, no me acuerdo cuál es, pero significa como limitar a una persona, dejar, pero eso es dentro de una membresía. Bueno, dicho esto, vamos a seguir.
contumaces no temen decir mal de la potestad superior. Versículo número 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Bueno, ahí ya tiene el texto, yo no lo leí, pero dice eso. Fíjese, mientras que los ángeles que no son mayores en fuerza, que son mayores en fuerza, ¿qué está diciendo la Biblia? Versículo número 11 está diciendo, los ángeles son mayores en fuerza que nosotros. El problema es que ustedes quizá tienen en su mente el angelito gordito del romanista, nada más, ese angelito que está así. No, fíjese, el texto dice que son mayores. Un ángel, eso puede matar un montón de... Si usted lee el Antiguo Testamento, mató un montón de personas, un ejército entero. Un ángel solo. Entonces, hay un ángel apocalipsis que se para en medio del mar y divide así. Entonces, son muy fuertes, demasiado fuertes. Dice, y ellos, y yo leí, creo que el arcángel Miguel, que es mayor en fuerza, y podía enfrentar a Satanás, este arcángel Miguel, y no se atrevió, pero no porque tenía miedo, ojo, no es que tiene miedo, es que el arcángel Miguel está sujeto a Dios. Y si Dios nos da una orden, escuche, yo sé que los tengo aburridísimos a ustedes con esto de los militares, yo tuve muchos años ahí. Y si usted no sabe lo que es estar sujeto bajo una orden, entonces no me va a entender. Cuando yo vine acá y vi todo lo que es sujeción, autoridades, armaduras, y yo digo, me identifiqué un poco con esto. Entonces, pude entender lo que es el arcángel Miguel. Está bajo una orden superior y es la de Dios. No es porque es débil él, sino porque él se sujeta a Dios. Entonces, fíjese, debemos aprender eso nosotros, a sujetarnos. Entonces, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian un juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Escuche, ¿cuánto han escuchado ustedes que los maldicen a Satanás y a otros más? Les dicen un montón de cosas a esta gente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta gente, vamos a decir, que se niegan a obedecer a las autoridades, vamos a decir, superiores. Entonces, cuidado, una de las marcas distintivas de estos falsos maestros es esa, que se atreven a ¿qué? A maldecir, a atar, todo lo que son demonios. Hay que tener cuidado, si usted conoce o ha conocido uno de esos, huya de esos lugares, ¿sí? Porque esas autoridades han sido opuestas por Dios. Versículo número 12. Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Escuchen, sigue más de lo mismo. Versículo número. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden. Fíjese, creo que Judas también lo describe de la misma forma. Son personas que todo lo que hacen es porque de verdad no lo entiende. Dice, personas que irracionales, son como animales irracionales, nacidos para presa. ¿Cuántos animales son así irracionales? Yo ayer creo que estaba viendo, así de pasada, una cebrita que había, y había creo que una leona era, una leona era, ¿no? Y salió, y estos animalitos irracionales estaban ahí, solamente seguían, no tienen mucha inteligencia, y vi cómo vino esa leona, tenía que ver esos pasos, yo miraba esos pasos tan, no sé, se deslizaba de una forma por el piso y hacía así. Y en una parte toca el agua así, y sobre el agua sigue saltando. Y se cae y se le sube arriba de la cebra y le busca la yugular para morderla, y se agarró con las garras de acá abajo del vientre. Y por más que estaba así, esos animalitos como estos son irracionales. Dice acá, nacidos para presa. Y ese animalito murió, esa cebra, porque no son muy inteligentes. Es como las ovejas también. Si andan solas, descuidadas así, son presas de estos hombres, que vamos a ver dentro de un rato, que son presas especialmente de las mujeres solitarias. Andan en busca de esas que andan en busca de conocimiento. Dentro de un rato vamos a llegar a eso. Entonces, tener cuidado con estas personas, porque estas personas tienen conocimiento. Nadie dice que no tienen conocimiento. Tienen conocimiento.
La diferencia es que no viven una vida conforme a ese conocimiento. ¿Mm? Entonces, eso es, nacidos, estos son nacidos como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Y dice, y perecerán en su propia perdición. Los que están haciendo eso, destruir a muchas personas, destruyen el cristianismo, muchas almas son lastimadas dentro del cristianismo con estos falsos maestros. Dentro de rato voy a mostrar cómo hacen caer a muchas mujeres, incluso dentro de la iglesia, con una, con dos, con tres, con cuatro, y esos mismos daños que ellos hacen van a perecer. Dios dice, tienen una paga estos falsos maestros. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, dice así. Versículo número 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen, con vosotros se recrean en sus errores. Voy a tratar de ir lo más por arriba que puedo porque no me va a dar tiempo de hablar texto por texto. Pero sería así. Versículo número 13, recibiendo el galardón de su inmundicia que se tienen por dicha gozar de los deleites cada día. Escuchen, ya van a recibir una paga, pero ellos no es que caen en un pecado y después busca el perdón en el Señor. Dice, deleite, escuche, lea el texto. Cada día, léalo usted. O sea, es todos los días. Es todos los días. Todos los días. Andan en busca de una presa. Siempre andan en busca como lobos rapaces buscando a quien devorar. Dice así, recibiendo ya que tiene por delicia el gozar. ¿El cristiano cae en pecado? Claro que sí. Pero esta gente tiene delicia. Delicia. Yo no me acuerdo, volviendo a la misma cosa, ayer había visto ese animalito, no me acuerdo, no, este era un león joven que había sido desterrado por un león macho, lo echó, estaba viendo ayer, y cuando encuentra creo que una jirafita que estaba ahí, muerta, se tiraba y se revolcaba, y yo miraba y decía, se deleita, o sea, bueno, yo tengo algo que cuando veo siempre lo veo en el sentido espiritual, ¿no? Lo que sea, una película, lo que sea, yo ya lo llevo al plano espiritual. Y este león joven se deleitaba, así se revolcaba en el animalito, porque estaba fresco. Y así es el hombre natural. ¿No? El cristiano cuando cae y peca sufre, incluso en el pecado, llora. Pero estos se deleitan. Ustedes lo ven deleitarse, en lo que sea, cuando toman el trago, ustedes lo ven, ¡ja, ja, ja, ja! Y toman, y otra más, servite. Y ustedes lo ven, o pecando. Vamos a ver que dentro del rato tiene los ojos continuamente llenos así. Acá en el texto que tenemos nosotros aparece lleno de adulterio, pero usted se va a sorprender la palabra en el griego, lo que aparece. Ahí parece que él, pero dentro del rato vamos a ver que lo que busca no es tanto de él, sino que anda buscando, sí, el pecado que tiene que en él, pero el pecado que tienen las mujeres, para poder ese pecado que tiene la mujer agarrarla. Ahora vamos a llegar a eso. Pero estos clases de hombres, no sé si son hombres, porque, escuche, yo no lo voy a ofender, pero Pedro mismo le dice, Judas le dice, animales irracionales. Ya no le dice seres humanos. Son hombres así, guiados, vamos a decir, por su propio instinto, por su propia voluntad, no se guían por las escrituras, están guiados por lo que ellos sienten, porque lo que bien les parece. Entonces es difícil cuando empiezan a caer en esta clase de pecado, de avaricia, en este caso de tener muchas cosas, después volverse del error. Porque mire, me voy a frenar un rato, cuando usted empieza a tener y a tener y a tener lo que sea, no sé si usted ha tenido algún vicio, pero cuando usted tiene un vicio, cae y eso crece. Y vamos a decir lo que tenía el vaso no le sirve, después necesita 2 vasos. Y después necesita 3 vasos, después necesita 4 vasos. Si usted gana 10, vamos a decir, no sé, 1.000 pesos argentinos y le dan un trabajo que gana más, y usted dice, ¿cuánto? 20.000, bueno, y otro 30.000. Y usted empieza a generar más plata y ya empieza a comprar, te lo digo de verdad, empieza a comprar dentro de su familia inconscientemente, a tener más gastos y después necesita más dinero para mantener eso y vive solamente para mantener esas cosas.
Cuando más va teniendo, más cosas va comprando y más cosas necesita mantener. Va creciendo y cada vez más. Y se van alejando del Señor. Entonces, podríamos decir que el deseo intenso por satisfacer esos placeres que ellos tienen lo va llevando cada vez más a la perdición, porque son guiados de verdad por su naturaleza depravada que está dentro de ellos. Acá habla solamente de estas personas, vamos a decir, que son avarientas. Ahora dirá, bueno, pero hay otros pecados. Escúcheme bien lo que voy a decir. Esta clase de pecado creo que en Colosenses 3.5 es conocido como idolatría, porque cuando usted ama algo, idolatra, en este caso la avaricia, escuche, está violando el primero y segundo mandamiento. Primero sacó a Dios de lado, porque su Dios se transformó en ¿qué? En la platita. Entonces, ¿su Dios cuál es ahora? El dinero, muy bien. ¿Se da cuenta por qué es un pecado grave? Cuando piensa, escucha hablar a una persona cuando está hablando siempre, el negocio empieza el 2022, tengo esto acá. No tiene un papel lo que fue su vida durante el año, lo que avanzó, los pecados que venció, lo que quiere lograr el año que viene, a ver cómo voy a empezar los devocionales, qué es lo que... No, él está pensando, a ver, ¿dónde vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a ganar? ¿Aquello? ¿Dónde vamos a mandar a nuestros hijos? Y su mente está en eso. Dirá, pero esto no es un falso maestro. Pero el deseo y la avaricia va atrapando. ¿De qué le sirve ganar yo no gano todas las cosas del mundo, pero es una forma, un ejemplo que usó el Señor. Ganar todo el mundo y perder su alma. No tiene sentido, amados. No tiene sentido. Lo digo hace años. Y el mejor de los arquitectos construiría sobre algo que no tiene. No. ¿Para qué van a construir en algo que no tiene sentido? Esta gente sí. Son irracionales, no piensan. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir, porque si no me da el tiempo. Cada día estos son inmundicias y manchas. Escuche, son inmundicias y manchas. Todo lo contrario de lo que tiene que hacer un verdadero maestro. ¿Qué es lo que hace un verdadero maestro? O el Señor Jesucristo que nos enseñó a santificar su iglesia, a limpiarla. Esta gente tendría que enseñar por medio de la palabra a limpiar y a santificar y a sacar las manchas y el pecado. Todo lo contrario, esta gente son manchas. Son manchas. En vez de enseñar a limpiar las inmundicias y las manchas, ellos mismos son manchas y ensucian la iglesia que es blanca, o el vestido de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Son manchas dentro de la iglesia, o sea, o pecado dentro de la iglesia. Y versículo número, para que no se pierda, versículo número 13, estoy posicionado. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Bueno, acá habla de las fiestas agapes que había en esa época. Bueno, algo hermoso, que creo que no sé si hay. Creo que en algunas iglesias se mantiene. Iban a la mañana, ¿vio? Y desayunaban. El pastor, no sé, yo conocí uno, él fue el que me ayudó hace mucho. Estaba 1 hora y media predicando. Y llegaba al mediodía, preguntaba por la comida, terminaba de comer ahí, seguía 1 hora y media más de prédica ahí toda la tarde, pero de sana doctrina, no cualquiera. Todo el día del Señor, comiéndose ahí con la olla, las mujeres, las hermanas preparando la comida. Y él me acuerdo, decía, ¿cuándo está la comida? Decía, un hambre, imagínense, pero todo el día. Yo creo que lo tomaron de acá, de las fiestas agapes. En esa época estaban todo el tiempo. Bueno, la idea que dice acá, en el versículo número 13, dice así. Escuche, le conté para qué esto. Dice así, mientras comen con vosotros. Se metían dentro de esas fiestas ellos y se infiltraban, como el domingo pasado. Se meten así y entran ahí. Tienen un propósito, satisfacer sus deseos, instintos, los bajos instintos que ellos tienen, del deseo, ganar adeptos y ver si pueden agarrar algo para satisfacer sus carnes. Vamos a ver dentro de un rato, son los que están así, no están muy firmes en la palabra, son los que son inconstantes. Ellos empiezan a mirar así, a ver cuál pueden agarrar y lo invitan. ¿Qué te parece? Yo tengo una reunión por allá. Hay una prédica que para que la escuche, poderosa, ¿sí? Acá no está el espíritu. Amados, mire,
Yo me salí del antiguo Facebook. Disculpe la palabra que le voy a decir, porque si la digo fuerte, le pido una palabra suave, muy suave, porque de verdad iba a usar otra. Me cansé, por no decir de todos esos que están con su computadora y sus notebooks engañando y viendo a ver qué mujer puede hacer caer. Me cansé. Lleno la cabeza de conocimiento, puro conocimiento, nada más. Y nada más que conocimiento. Debates, peleas, discusiones. Y yo era uno que estaba debatiendo, discutiendo con el supralazarismo, con la teología actual. Y un día me cansé. De verdad. No se puede respirar dentro de ese ambiente. Me he quedado solamente con aquellos que de verdad aman el Evangelio, que quieren aprender del Evangelio, que quieren crecer. Amados, hay muchos dentro de nosotros con conocimiento. Hoy es fácil prenderse. Tenga cuidado con eso que ponen acá arriba, que no hay esto, escuchen. Hoy es fácil ponerse una computadora ahí y aprieto un botón y bajo un PowerPoint o bajo una serie de estudios de internet para ahí leo. Pero no vivo una vida conforme al glorioso Evangelio. Entonces tenga cuidado con esa gente, amados, porque está en busca, hacen así, un alma para el infierno. Y ni siquiera saben que ellos mismos, vamos a ver dentro de un rato, están ahí, fíjese, en busca. Se recrean en sus errores. Versículo número 14. Y tienen los ojos llenos de adulterio. Y acá llegué. Llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Y tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Mire. A ver si yo tengo la palabra acá. No la tengo, pero si no la voy a decir, igual la tengo de memoria. La voy a decir de memoria porque a ver si la tengo acá. No la tengo. La voy a decir de memoria, igual la tengo, no me importa, porque la tengo en la mente. Igual, por más que no necesito ningún apunte. Escuche, es así. La palabra que aparece dice lleno de ojos de adulterio, pero en el griego, goiné, no es tan así. La traducción sería así. En vez de decir los ojos llenos de adulterio, es los ojos llenos buscando una mujer para adulterar. Una mujer que sea presa, que tenga deseos sexuales. Una mujer con lascivia. Una mujer que está luchando con el deseo sexual. Y estas clases de maestros, que generalmente son apuestos, locuaces, y hablan bien, y son seductores, buscan, con los ojos llenos de adulterio, buscan, no solo ellos buscan una mujer, así, y no solo una, buscan varias mujeres, no que buscan hacer caer una, son tipos que buscan eso, no es que los ojos llenos de ellos buscan una de esas clases de mujeres, creo que dice, Pablo lo dice, yo no lo tengo anotado acá, lo tendría que buscar. Creo que es en Tito, no, en Timoteo, pero no me lo acuerdo, estoy diciendo de memoria. A ver, si lo busco, no está acá. Pero, a ver si lo puedo encontrar por acá. Pues estoy tratando de guiarme con la mente. No lo tengo acá. Pero dice como, Pablo le dice a Timoteo que entran en las casas y engañan a estas mujeres que están queriendo aprender, pero nunca terminan de aprender, porque no tienen un cabeza, no tienen un pastor, son mujeres débiles, están a la presa. Y estos hombres, como son apuestos, hablan bien, conocen la palabra, el ojo, mire, no le estoy mintiendo, de verdad, en el texto griego aparece, buscan una presa, una mujer que puedan seducir y atraer. Y generalmente como esta, escuche, ¿sabe por qué la atraen? Escuche el texto. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, escuche, las almas inconstantes. Cada uno es atraído por su propio pecados, concupiscencia, pecado, muy bien. Santiago 1:14. ¿Él tiene pecado sexual? Sí, pero él anda buscando una mujer que tenga ese pecado sexual.
¿Y cómo lo hace? Escuche, ¿cómo lo hace? Dígame, según el texto, si alguno no entiende. Bueno, entonces lo digo, es así. Porque son almas inconstantes. Lea su Biblia, por favor. Porque si me va a creer cada cosa que digo yo, ponga su mirada en el versículo que le voy diciendo, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio, se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esas son las que seducen, no cualquier mujer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Por favor, ¿eh? Dice, andan descarriados. 14, 15, 14. 14. No hay mujer que se escape de sus lujuriosas miradas y no se cansan de cometer adulterio. Para ellos seducir mujeres débiles es como un deporte. En la avaricia tienen maestría. Son condenados y malditos. Pero eso es 14 nada más. Sí, es el 14. Es así. Andan buscando esta clase de mujeres inconstantes. ¿Qué es eso, una mujer o un hombre inconstante? Mire, yo decidí pasar algo por arriba, porque cuando empecé el versículo número 10 tenía que hablar de que esta gente también abre las puertas liberales para entrar el homosexualismo. No sé si han visto ustedes iglesia que hoy, ¿cómo se llaman estas? Las iglesias... Puerta abierta, muy bien, pero tiene de LGBT. Sí. No hay problema para ello, ¿eh? No hay problema. Dios te ama. Te acepta como sos. Es verdad, como venís, sí, pero no para que sigas así. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, seducen a estas almas inconstantes. Son mujeres que les gusta la palabra. ¿Sabe lo que es un constante? Es una persona disciplinada, que está siempre, constantemente, sería algo así, camina. Una mujer inconstante es esto. Y después está en el mundo o hace cosas, pero no está constantemente en las cosas del Señor. Y cuando aparecen estas clases de hombres locuaces, con un buen porte y bien así carismático y que hablan bien, son muy fáciles de seducir para ellos. Son mujeres que están en busca de querer aprender. Lamentablemente estos son lobos rapaces. Y escuchen, no en busca de una, es 1, 2, 3, 4. Pedro dice insaciables. Es como tinaja rota. Entonces hay que tener cuidado con estas. El texto dice lleno de adulterio, sí, pero la traducción en el griego es que buscan personas que tengan la misma alma de él para poder hacer lo mismo y utilizan dentro de la iglesia. Una vez le predicaba acá a alguien y me acuerdo que no sé qué me dijo y yo lo miré así y le digo, escuchá, le digo, muchacho, la iglesia no es para buscar novias, ¿eh? No, pero no es para venir a buscar novias. No se trata de eso. Si querés andar a buscar novias, andate a buscar al mundo novias. Pero son ovejas de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con estas clases de personas, amados. Están dentro, están por todos lados. De verdad están por todos lados. Haciendo grandes daños. El problema es que cuando causan daño, las mujeres por no... acá en la Argentina se dice deschavarse ellas mismas, los encubren. Y ellos siguen bien porque, claro, si vos me deschavás que yo, entonces caes vos. Y así siguen ellos ocultos. Hay que tener cuidado con estas clases de lobos que están ahí, amados, por favor. Seducen a las almas inconstantes. Por eso usted tiene que estar, por eso siempre digo, abrir su Biblia, subo devocionales, últimamente no sé si voy a poder seguir eso porque tengo que hacer unos arreglos acá en casa. Pero siga usted, porque no va a estar caminando arriba de mi hombro toda la vida. Sea usted también el que tiene que caminar. Pero sea constante, porque tiene el corazón, escuche, habituado a la codicia, si son hijos de maldición. Esa traducción está buena, la que leíste ahí. Pero sería así, escúcheme bien lo que voy a decir. Esta palabra viene del griego koiné, escuche bien lo que le voy a decir, présteme atención. Ejercitados. Escuche, ¿me prestan atención, por favor? Escuche, están ejercitados. El versículo 14. Escuche lo que le voy a decir.
ejercitado, ahí que dice acá, constante tiene el corazón habituado a la codicia. ¿Me podías prestar esa traducción, por favor? Versículo número 14, ¿estabas leyendo? Escuche lo que dice esta traducción, a ver si la puedo llevar al lenguaje actual. No hay mujer que se escape de sus lujurias miradas y no se cansan de cometer adulterio. Para ellos seducir mujeres débiles. Escuche, es un deporte. En la avaricia tienen maestría y son condenados malditos. Escuche, ¿la paso? Lo que quiere decir es esto. Estos hombres vienen de la palabra, como Pablo, venía de la palabra de Coliseo, de entrenar. Han entrenado su mente. Escuche lo que voy a decir. Usted dirá, bueno, ¿con qué entrenó? Escuche lo fuerte de lo que dice Pedro acá en la connotación. Muchos dicen que Pedro era malísimo en el griego. No es así, es muy bueno Pedro en el griego. Escuche, usó cada palabra excelente. Escuche bien porque esto es importantísimo. ¿Sabe con quién han combatido ellos para entrenar su mente? Nunca lo va a adivinar. Combatieron con su propia conciencia hasta destruir su propia conciencia y no sentir un remordimiento de nada. Son maestros, vencieron su propia conciencia, ya no tienen más. La conciencia las une y dice, estás mal lo que estás haciendo. Hasta el más malo de todo, cuando hace algo, le trae a la mujer un chocolate o una florcita. ¿Sabe por qué lo hace? Cargo de conciencia. Toma el chocolate, toma cargo de conciencia. No digo que eso, que todo lo que hacen eso está mal, pero vamos a decir uno que hizo algo de eso. No estoy diciendo que, ojo, que hacer eso quizás lo hacen de buena intención algunos, pero el que ha cometido algo, su conciencia le acusa tanto que voy a hacer una buena intención. Te invito a salir a comer. No, lo que pasa es que quiero limpiar mi conciencia, nada más. Pero podríamos decir que hasta mantiene algo así de moralidad. Estos falsos maestros no tienen nada de eso. Ya lucharon contra su conciencia y la vencieron. Por eso que la palabra en el griego acá, con ese versículo 14, tienen el corazón habituado. Habituado es ejercitado. Tienen una maestría de lucha. Vencieron, mataron su conciencia. Dura. Dios los entregó una mente reprobada, cosa que no sientan más. Ya están entregados. Si Dios no hace algo, estas personas no sienten nada. Por eso yo le digo, no pierda su tiempo. Usted le saca la Biblia, le muestra el texto, el contexto, todo lo que quiera. A ellos no le importa la Biblia. De verdad no le importa la Biblia. Le invito a que ejercite, ustedes saque su Biblia y muéstrele algo a ellos. No les importa la Biblia. A ellos les importa lo que ellos dicen. Están totalmente enceguecidos, son necios, son personas osadas, atrevidas, personas desvergonzadas. Ya no tienen más. Osan desafiar a toda autoridad, desafían a Dios, desafían la palabra de Dios, desafían hasta los verdaderos pastores que los confrontan. Yo en una época era, vamos a decir, de una persona que era muy no sé, aquellos que me conocieron eran muy así de duro. Sí, porque no hay nada que hacer con estas personas, amados. Se pierde el tiempo. El Señor dice, no le tires perlas a los cerdos, te la van a pisotear. ¿Sabe qué hago? Una vez le predico, lo mejor que puedo, los confronto con la ley, después ya no le añado más, los dejo. Si puedo le predico otra vez más. Y son hijos de maldición. ¿Por qué de maldición? Porque están bajo la maldición. ¿Maldición de qué? Del pacto todavía. Esta gente ni siquiera nació de nuevo. Por eso son hijos de maldición. Versículo número 15, voy a tratar de apurarme. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino, ¿de qué dice? El camino recto. Bueno, el camino recto significaría, en el Antiguo Testamento era como conocido como algo así como el obedecer a Dios. Han dejado
el obedecer a Dios. Escuches, para que pueda entender, esta gente está dentro de la iglesia, no está en cualquier lugar, ¿eh? No es que están en el mundo o son falsos, están adentro de la iglesia, ¿sí? Por eso que pueden engañar a las ovejas. Entonces dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Bueno, acá Pedro va a sacar, vamos a decir, ya estuvo hablando, creo que era de Noé, estuvo hablando de Lot, de Sodoma y Gomorra. Ahora trae otro personaje. Escuchen, en el Antiguo Testamento, para los judíos, Balaam era el personaje que, no sé ustedes, pero para ellos era conocido como el falso profeta. Para el judío decir Balaam, todo decía, oh, es como usted en su país tenga un personaje muy conocido. Acá en Argentina uno dice algo, ejemplo, esto estaba hablando acá, no sé qué dije, yo dije, arreglando acá la luz con alguien, dije, yo le dije en broma, lo atamos con alambre, le dije yo, al coso de la luz. Y él me dijo, uy, eso es, No, me dijo, uy, eso es argentazo, ¿no? ¿Cómo es? Argentazo. Argentazo. Ah, es argento. Sí. Me dijo, yo le dije, lo atamos con alambre y queda. Y él dijo, eso es sargento. ¿Usted escucha otra vez qué dijo? No entiende, a menos que sea del argentino, ¿no? O si yo digo alguna palabra. Entonces, pero ¿qué sucede? Para el judío, cuando se hablaba de Balaam, podía entender claramente que cualquiera sabía en esa época que alguien estaba hablando de qué, de un falso maestro, de un adivino. Entonces Pedro trae este personaje para describir a los falsos maestros. Y vamos a ver cómo era este Balaam. No me da tiempo de ir a números, ¿no? Pero usted debe conocer un poquito la historia de este hombre. ¿Y sabe por qué es conocido? Porque le abrió la mula. ¿Se acuerda? El personaje ese que le habló, que era el burro, la mula. No me da tiempo de ir. Pero dice así, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues acá está, ¿ve? Una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tenemos muchísimo para hablar, poco tiempo. Bueno, al final tengo todo esto apunte, ni siquiera lo utilizo. Escuchen, vamos a por el versículo número, ya me apuro, sí, ¿cuánto me queda más o menos? 13. Dejaron el camino recto, por supuesto, y siguieron el camino de Balaam. Balaam hizo mucha maldad dentro del pueblo de Dios. Escuche, yo no me acuerdo, acá no sé si lo tengo anotado por acá en algún lado, pero había un rey que lo quería, vamos a decir, cuando Israel estaba avanzando, ¿qué pasó? Hubo un rey que lo mandó a llamar, a él, a ver si tengo el nombre por acá, que era uno de los reyes de los moabitas, si no me equivoco. Creo que era Balac. Bueno, el asunto es que un rey lo manda a llamar a él para no robar más minutos, porque me quedan 13 minutos, ahora me quedan 12 minutos nada más. Pero es así, para refrenar que venía Israel. Entonces lo manda a este profeta, Dios lo estaba usando, a que maldijera a Israel. Y él le ofrece mucho dinero, le ofrece bienestares, y él tenía un problema, o sea, un pecado en su corazón, que era la codicia y la avaricia, ¿no? Podría hablar muchísimo de esto. Gracias a Dios el Señor siempre me libró de eso, de verdad. Si fuera por eso estaría en otro lado hablando ahora. Y no estaría hablando acá. Pero el Señor me libró de ese pecado de la codicia y de estar en posiciones buenas. Pero este falso profeta tenía ese pecado, como tenían muchos. Jesse, Demas, Judas. Y dice que amó el premio de la maldad. No sé si se acuerda usted, lo seduce una vez, dos, y él no quería maldecir porque Dios lo frenaba. Él sabía hacer lo bueno, sabía que no tenía que hacer eso, pero su deseo, su concupiscencia era tan fuerte por el deseo del dinero, lo iba venciendo a él de a poco, y a poco,
de a poco. Fíjese, en un momento que él va, se le aparece, creo que el ángel del Señor con una espada. Y este hombre pero tan cegado que no lo vio. Pero dice que la mula lo vio y se frenó. No me da tiempo de leer el relato, está en Números. Y se da vuelta y dice que la mula lo habla a él. Y decía por qué le golpeaba. Y entra en una conversación ahí. Ahora, ¿sabe lo que estuve pensando? Es así. Imagínese lo que dice el texto acá. Este hombre refrenado la locura del profeta. La locura del profeta es lo que vuelvo a decir. Todo, acá la palabra en el griego sería así. Todo pecado, toda rebelión. Escuche bien lo que voy a decir. A menos que tenga un problema en las células del cerebro como esquizofrenia, bipolaridad o algunas cosas que necesitan no de un psicólogo, sino de un psiquiatra, el pecado es un estado de locura. Por eso el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí. Bueno, acá dice la locura del profeta. La locura sería que no piensa bien, su mente no está bien, no está en sus cabales, vamos a decir. Cuando el pecado entra, toma la mente y la voluntad. Ahora escuche, dice Isaías, capítulo 1, versículo 3, no sé si lo tengo anotado, por acá creo que lo tengo anotado. Isaías 1:3 dice así: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende ni mi pueblo no tiene conocimiento. Amados, hasta los animales conocen a su dueño. Cuando viene, usted llama al perrito, le hace... Y lo primero, ni siquiera eso, él mueve la colita así, contento, porque conoce a su dueño. Yo tenía un gato que no está más ahora. Y yo hace 3 o 4, no sé, una semana que no lo veo. Se llamaba Tití. Y lo tuve muchos años conmigo. Y yo cuando venía con la moto, así, del trabajo a la madera, el gato yo no sé de dónde salía. De verdad, no lo sé de dónde salía. Salía del árbol y venía así corriendo y decía, miau, decía, y me conocía, yo no sé cómo me conocía cuando venía con la moto y con el casco. Y el perro cuando ven, mueve la cola. Conoce al dueño. Estas clases de gente ni reconoce a su creador. Hasta una mula puede obedecer el mandato de Dios y salir y obedece. Las bestias obedecen. Cuando Israel creo que había perdido el arca, creo que no me da tiempo de contarle esto, creo que eran unas vacas, algo así, obedecen para donde tenían que ir. Los insectos, cuando el Señor manda las plagas, esta gente no obedece, están totalmente cegados por la avaricia. Por eso el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia. Es un deseo insaciable. Nunca se cansan de tener y tener y tener. Y acumulan y tienen más y quieren más. Y si no tienen más, construye otro lugar más para poner más cosas ahí. Dice, fue reprendido por la locura del profeta. Y estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No me da tiempo de hablar, pero si usted va al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Judas, va a encontrar lo mismo. Son fuentes sin agua. ¿Qué significa esto? Mire, sería así para que pueda entender usted. ¿Vio cuando vienen las nubes y tienen agua ahí? Usted sabe que va a llover. Bueno, estos no tienen agua, pero a mí no me da tiempo, no sé si lo tengo anotado acá. Deme un segundo, si lo tengo anotado lo voy a anotar. Lo voy a decir. A ver si lo tengo anotado acá. Sí, creo que lo tengo anotado por acá. Deme un segundito porque quería leer el texto. Y como anoto nada más. Sí, acá lo tengo. Escuche. 2 cosas. Estos hombres son fuentes sin agua, en el sentido, no tienen la palabra de Dios, el agua. Pero otra cosa que no tienen es esto, no tienen el Espíritu Santo. Y escuche, Juan capítulo 7, versículo 37, cuando el Señor se para, Juan 7, 37. Si alguno tiene sed, venid a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo porque el Espíritu Santo no había descendido. O
O sea, bueno, ustedes saben todo el texto, o sea, de lo que iba a venir, porque él todavía no había sido glorificado. Estos son como fuentes sin agua, dos cosas. ¿Qué significa? ¿Qué deduce usted? Versículo número 17. ¿No tienen qué? Primero y principal ante la palabra. El Espíritu Santo, amados. El Espíritu Santo. Sí, dice esto, el supra, esto, aquello, el soterialismo. Saben todo. Porque es conocimiento nada más. Léase un par de libros y sabe. Se puede adquirir. Pero no tienen el Espíritu Santo. Son fuentes sin agua. No tienen el Espíritu. El agua de vida. La palabra de Dios tampoco tienen. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías 2:13. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua, o sea, cisternas rotas. Estos falsos maestros no tienen nada que ofrecer. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden tener seguidores? Díganme. Amados, la realidad es que son muy locuaces. Hablan muy, pero muy bien. Tienen todo, vamos a decir, muy bien programado. A mí no me da tiempo de hablar de la palabra atrapar, que la palabra delanerín. ¿Cómo lo hacen para atrapar estas almas? Escuche, la palabra atrapar o delanerín viene de cebo. Usted cuando quiere pescar un pececito le pone algo. Si usted quiere cazar un ratoncito, le pone un quesito. Si usted quiere cazar lo que sea, tiene que ponerle de acuerdo al animalito lo que quiera usted atrapar. 4 minutos, ok. ¿Por qué atrapan a esta gente? Bueno, porque los que están dentro de la iglesia tienen deseos y concupiscencia nada más. Deseos fuertes. Y estas clases de gente utilizan las escrituras para satisfacer primero su codicia y su avaricia, y después sus deseos sexuales, los que pueden llegar a atrapar, esas mujeres que son inconstantes. Buscan ahí de alguna forma cómo atrapar a estas personas, pero en sí Pedro dice que no tienen, no me da tiempo de hablar, en 4 minutos es imposible. Son nubes sin tormenta, es decir, las palabras no tienen el Espíritu Santo, no tienen la palabra verdadera, el agua de vida, no tienen a Cristo. Fíjese, dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seduce con con su concupiscencia de la carne y soluciona a la que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es así. Aquellos que estaban justo saliendo, ya justo del pecado, gente que vino a la iglesia está casi saliendo, pero son medios así, medios que son nuevitos. Y ellos se vienen y dicen, hola, ¿cómo andás? Estoy aquí, y los invitan. Tenga cuidado si usted es un neófito o recién ha empezado, mayormente si usted es una mujer. Yo perdón que le digo, chantas. Porque andan ahí. ¿Y sabe cuándo aparece? Cuando no está el cabeza. Cuando no está el cabeza aparece. Cuando el cabeza anda trabajando por ahí, y más si el cabeza le hizo problema, la mujer le gritó o le dijo algo, él segura aparece a tratarla bien. Ah, sí, son muy amorosos, pero no respetan, quizás llevaron años en esas peleas que hay y una grieta que puede entrar. Él entró y destruye todo. Tengan cuidado con esta, prometen, dice libertad. ¿Qué libertad van a tener si ni ellos mismos son libres? No son libres. Díganme cómo van a ser libres si están presos del pecado. ¿Qué libertad ofrecen? Solamente, yo no me da tiempo de ir a nuestra confesión que la tengo ahí, de la libertad cristiana. Cristo solamente ofrece libertad. Cristo solamente libera del pecado, libera de la esclavitud de Satanás. Y aunque todavía no somos totalmente glorificados, nosotros no vivimos como ellos. No andamos como ellos a la busca a ver de quién le puedo sacar una lana o a quién puedo hacer caer. Ellos sí, viendo a ver quién le puedo extraer algo, a ver qué puedo sacar una tajada, cuál puedo hacer caer. Andan en busca de esos. Tienen la mente entrenada para esos. Promueven, dice, la libertad. ¿Qué libertad? Son esclavos de corrupción, dice Pedro. Son ellos mismos esclavos.
Señor Jesucristo se conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Creo que en Juan 8:32 por ahí. Dice, Jesucristo dice, ustedes son su padre Satanás, le decía a esta gente. Porque no habían sido libres todavía. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación en el mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez ellas, bueno, hablan de que estas personas, versículo número 20, ni ellos mismos, ya a mí no me da tiempo de hablar, creo que era de Lucas capítulo 11, versículo 24 y 26, más o menos por ahí está el texto, creo que sí, es el 11, 24 y 26. Habla de un estado peor, donde una persona, un demonio sale y después vuelve con 7. La idea sería así, cuando estas personas no son regeneradas, estas personas son reformadas. Mucha Biblia, leo esto, aplico acá el texto así, y puede una persona, una mujer, un hombre puede ser muy moralista y muy jefe de familia, una mujer puede atender muy bien al esposo, pero no ha nacido de nuevo, es moralismo, nada más. Ahora, si no nació de nuevo, puede venir 7 peores pecados. Por eso Pedro dice ahí, no me da tiempo de hablar. Su estado postrero es peor, porque quiso reformarse. Nada más leyendo Biblia, pero no hubo un nacimiento. Vuelven de nuevo. Y voy a apurarme, por favor, lo más rápido. Dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. El santo mandamiento que Dios le ha dado. Me he de caminar por el camino que el Evangelio enseña, que es liberación por medio de Cristo, apartarme, aunque no puedo, vamos a decir, ser totalmente santo, pero el Evangelio me ha liberado de la esclavitud ahora tengo poder, antes no podía, ahora me complacía, planeaba el pecado, lo planeaba cuando era joven, lo que yo iba a hacer, en serio. Con el correr del tiempo uno va creciendo y esas cosas se fueron amortiguando, se fueron muriendo. Pero esta gente no se volvieron del camino. Escuche lo que dice acá. Voy a terminar con esto. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro vuelve a su vómito. A mí no me da tiempo de hablar. Escuche, esto es medio feíto lo que tengo que escuchar. Pero yo lo he visto, de verdad lo he visto. El perro generalmente cuando come algo, lo vuelve a comer y lo vuelve a vomitar y lo vuelve a comer. Es algo feo y algo asqueroso de ver. Es repugnante, yo lo he visto. Y a veces come cosas, yo he visto que come hasta cosas del gato. Esa cosa que el gato saca. Es asqueroso, es feo, perdón por lo digo, pero Pedro lo dice. Dice, vuelve, al consejo del perro, dice, el perro vuelve a su vómito. A lo que él vomitó, vuelve a comer. El perro y el cerdo eran dos animales conocidos en la época de ellos como algo, vamos a decir, horrible. Ahora la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No me da tiempo de escuchar. Miren, escuche, hay una historia, voy a cerrar con esto. Creo que era el doctor Bernard McGee, si no me equivoco, el que lo contó. Me voy a contar rápido, porque es una historia. ¿Cuánto me queda? Ya me pasé, ¿no? Sí. Dame unos 3 minutos más o menos. Es una historia, nada más. Y cierro con esto. Es una historia, no es veraz, ya lo he dicho 3 veces. Cuando el hijo pródigo vuelve, en la historia esta creada, inventada, no sé si por McGee o por otro pastor, del chiquero, se vuelve un cerdito con él. Y el hijo pródigo, volveré con mi padre. Y se volvió, lo bañaron, le pusieron vestido, le pusieron el anillo, y el cerdito también, lo bañaron, le pusieron un moñito y lo sentaron a comer. Y él decía, ¿por qué se hacen esto acá? En mi casa no podemos revolcar, no podemos ensuciar. Dice, ¿puedo tirar toda esta comida y revolcarme? No, si nosotros nos sentamos, comemos despacito, masticamos. Dice, ¿por qué está todo limpio? ¿Por qué hay orden acá? Y entonces dice, porque es así para nosotros, como hijos de Dios. Y entonces el cerdito dice, no, a mí esto no me gusta. Lo estoy resumiendo nada más. Y entonces agarra y el cerdito dice, volveré con mi padre. Y el cerdito va y llega y cuando, acá hay una palabra que se dice para el padre, no es ofensiva, para que ustedes lo puedan entender, al padre se le dice viejo, pero no es una forma de ofenderlo, es algo argentino, se le dice viejo, con cariño. Y cuando va en el cerdito le dice, ¡viejo! Dice, volví, dice, qué alegría, y viene y se tira en el cerdo, y se revuelca y se tira y dice, ¿cómo extrañaba casa, viejo? Dice. Y eso es lo que pasa, amados, con estas personas.
entran dentro del cristianismo, comen con nosotros, se lavan, se bautizan, están dentro de la membresía, pero tarde o temprano, como dice 1 de Juan capítulo creo que 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No se pueden mantener, porque se quieren mantener, lo hacen en su fuerza, quizá como Romanos 7, quizá hay buena intención, pero no han nacido de nuevo. Y lo peor, que causan mucho daño. ¿Cuánta gente viene? Yo le podría contar muchas cosas. Creo que de otro pastor que escuché también hace años, que lo leí, que contó que vino, entró en un lugar, de verdad es una historia que la leí, y contando al pastor, y causó un daño, que el joven dijo, el Señor me dijo que me tengo que casar con vos. Es un clásico ese, no sé si lo han escuchado ustedes, pero es un clásico. Vio ese joven que se anda desesperado, que se quiere casar, y el Señor me dijo que me tengo que casar. Dijo, y lo malo que el pastor le advierte a esta señorita. Y era una señorita que trabajaba mucho, una hermana dentro de la iglesia. Pero estas clases de jóvenes que son carilindos, son apuestos, y con un poco de conocimiento de Biblia, pudo seducirla. Causó un daño, pero al tiempo ella se vuelve. Y el pastor contaba que gracias a Dios pudo volverse con el daño que le causó este hombre, le lastimó, pero volvió ella ahí. Y eso es lo que sucede, amadas. Mayormente si usted es mujer, tenga cuidado con esta gente que se introduce, que están ahí. Nunca va a venir cuando está el cabeza. Siempre viene ¿cuándo viene Satanás? Cuando está oscuro todo. Cuando ve la oportunidad, hay una pelea, hay una ruptura, él está pronto ahí, allá a entrar. Entonces tenga cuidado, porque sabe usted, bueno, está hablando quizás de la mujer, no, sabe que estoy hablando de la mujer de Cristo, nosotros. Él viene a lastimar a la esposa, nosotros. Eso es lo que viene a adulterar, a que la iglesia fornique como Israel y adultere. Yo no hice esto, sí, pero espiritualmente. Puede hacer mucho daño esta clase de hombres. Después lo que cuesta sanar todo eso de las personas que salen de esa clase de iglesias, ¿sabe los hombres, las mujeres que ni siquiera confían en nosotros después por causa de esa gente? Entonces, amados, tengan cuidado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, Señor. Señor, le pido por las almas, Señor, que una vez fueron lastimadas, Señor, por estas clases de personas, Señor. Y hoy, Señor, andan por ahí dando vueltas. Ya ni siquiera confían, Señor. Dice, ¿para qué voy a ir a un lugar así, Señor? Y lamentablemente, Señor, se pierde. Sé que son responsables de sus propias acciones, deberían buscar, Señor. Todavía quedan algunos o algunas pequeñas iglesias sanas, bien constituidas, Señor. Le pido que los guíe, le pido que levante hombres, Señor. Y si no hay iglesia, Señor, que el cabeza levante un altar, que ponga una Biblia, Señor, y que pueda poner un cerco en su hogar, Señor. Porque esa clase de hombres, Señor, andan como ahí, sino como león rugiente, viendo a cuál puede devorar, a cuál puede sacar cosas, Señor. Así que, y por más que muchos de esos no se pierdan, Señor, después lastiman a muchos hombres, lastiman a muchas mujeres, destruyen muchas cosas, y después que rompieron y destruyeron como lobos rapaces, se van y dejan todo el desastre ahí, que se arreglen entre ellos, Señor. Causan daño, Señor. Le pido, Señor, que esté abriendo los ojos del entendimiento, Señor, que puedan ver a estas personas, Señor, que prometen libertad, Señor, cuando ni siquiera ellos mismos tienen la libertad. Una de las formas de descubrirlo que ni siquiera conocen el verdadero evangelio. Ni siquiera conocen el verdadero evangelio, Señor. Ni siquiera, por lo menos, conocieran el verdadero evangelio. La mayoría de las veces cuando he hablado con uno de ellos, me ha hablado de esto y de aquello, le digo, ¿me podrías predicar el evangelio? Que hasta uno me han dicho, no naciste de nuevo. Digo, bueno, me predicás el evangelio. No sabía predicarme el evangelio. No sabía predicarme el evangelio.
Y yo sinceramente pensé que digo, ¿será, Señor, que estoy equivocado? Y son, Señor, son tan convincentes y hablan de una forma así, hablando y fuerte, Padre. Tanta arrogancia, Señor. Te pido, Señor, que tenga misericordia de su pueblo, Señor, de la esposa de Cristo, Señor, y la guarde, Señor, hasta la venida de Él. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.